Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos de nueva cuenta en temas de física en el apartado de suma vectorial por el método de descomposición de las componentes de un vector que vienen siendo la componente horizontal y vertical. Bien, a este método se le conoce como el método analítico. Me dice el siguiente problema del libro Hibbeler de física o estática que dice: la armella que se muestra en la siguiente figura está sometida a dos fuerzas F1 y F2. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante colocando en este caso las componentes I, J. Bien, en este caso vamos a hacer una descomposición vectorial y recordando pues que en este caso estas componentes rectangulares de este vector, es decir, sus dos componentes rectangulares, tenemos una componente llamada F1X y también por la proyección, es decir, su paralela, tenemos una componente de un vector que va hacia arriba, F1Y. Si nosotros utilizamos otro color, también obtendríamos lo siguiente. Similarmente, entonces, tenemos que para este otro vector, sus componentes rectangulares, es decir, también tienen un vector que es vertical llamado F2Y y tienen una componente horizontal llamada F2X. Bien. ¿Ok? Entonces, en un plano cartesiano vamos a descomponer estos dos vectores, por eso se llama por descomposición vectorial. Vamos a establecer que la componente horizontal F1X se asocia con la fórmula siguiente. F1X va a ser igual a la magnitud F1 por el coseno del ángulo que forma. De tal manera que F1 serían 600 newton por el coseno de 60 grados. Aquí tengo que hacer una aclaración para aquellos alumnos que me están viendo. Los ángulos, para que esta fórmula no falle, y aquí está el gran reto, siempre serán medidos a partir del eje positivo de las X. Como en este caso el vector F1 está en un primer cuadrante, es decir, en una componente horizontal positiva y una componente vertical positiva, entonces este ángulo es válido. Pero si yo quiero aplicar la fórmula para el vector 2, no será correcta. Ahorita lo vamos a atender. Es decir, en este caso, siguiendo descomponiendo F1Y, sería F1 y asociándolo por la función seno del ángulo, que sería 600 newton por el seno de 60 grados. Bien, atendiendo estos valores en la calculadora serían, ok, sería el valor para 600 coseno 60, 300 newton. Para 600 seno 60 sería más 519.62 newton. Observemos pues que los signos de estas componentes me dicen si están de acuerdo. Porque si estoy correcto o incorrecto, perdón, si una fuerza está en el primer cuadrante, su componente horizontal es positiva y su componente vertical es positiva. Ahora bien, para el vector F2X sería la misma fórmula, F2 por el coseno del ángulo real. Aquí está la clave. Si yo le coloco el valor de 45, me va a dar valores erróneos. Veamos en la figura. Para llamarle el ángulo real es aquel que está referido a partir del eje positivo de las X. Es decir, a 90 grados le sumaría 45 y me daría entre 135 grados. De tal manera que para aplicar la fórmula sería 400 newton por el coseno de 135 grados y para encontrar F2Y sería F2 por el seno de feta, que sería 400 newtons por el seno de 135 grados. Vamos a hacer una connotación que este ángulo debe ser ángulos reales. Utilizando estos valores, ubicando estos valores en la calculadora, sería, para el valor de F2X sería menos 282.84 y para el valor de F2Y sería más 282.84. Vemos que esto tiene razón, puesto que la componente vertical me debe salir con signo positivo y la componente horizontal, como está horizontal a la izquierda, tiene que ser negativo. Por lo tanto, está correcto. El siguiente paso para sumar vectores sería lo siguiente.
En este caso, tener la condición que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales me va a dar una única componente resultante horizontal, que ahorita lo vamos a visualizar después para hallar esa magnitud de ese vector. Entonces, si nosotros vamos al diagrama, se tiene una fuerza F1X positiva menos la fuerza F2X negativa. Esto va a ser a una resultante, en este caso, única, cuyo valor, su valor escalar, que sería F1X, sería 300 newton menos el valor que viene siendo F2X, que sería 282.84 newtons. Como estamos sumando magnitudes de la misma especie, escalarmente sería este valor que le voy a poner Rx, va a ser igual a 300. Le resto esta cantidad, sería menos 300. Me va a dar un valor de 17.16 newtons. Bien, a su vez, el efecto de toda la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje vertical me va a dar un único vector representativo en el efecto de todas estas fuerzas, de cómo actúan en un único vector que va de manera vertical. En este caso serían dos vectores que serían F1Y más F2Y. Recordemos que ambas componentes me dieron con signos positivos y por lo tanto tendría yo aquí un valor de 519.62 newton más el valor de 282.84 newton. Por lo tanto, en este caso, si yo sumo estos valores, me darían lo siguiente. En este caso, como podrás ver, la sumatoria me va a dar 802.46 newton. Para nosotros visualizar entonces cuáles son los efectos de un único vector, hagan de cuenta que nosotros tenemos aquí un vector cuya componente horizontal son 806 newton, 802.46 newton, que sería Rx, 802.46 newton, y se tiene un efecto de Rx de 17 en este caso Ry, valor al revés, sería Rx, perdón, este sería un valor vertical, en este caso Ry de 802.46 newton en su efecto Ry, y se tiene un valor de 17, en este caso como Rx, no está hecho a escala, solamente es representativo, de 17.16 newton. De estos dos efectos, yo podría determinar, en este caso, un único vector que me representa la suma vectorial de los efectos de estos dos. Es decir, yo voy a aplicar con este efecto el valor de R. Y esto lo voy a aplicar a través de lo siguiente, es decir, el vector resultante, ¿okay? El vector resultante se determinaría con la siguiente forma. Como te podrás dar cuenta, en este caso se tiene un ángulo y se puede visualizar aquí un triángulo, donde me representa el cateto opuesto a este ángulo y este vendría siendo el cateto adyacente. Ubicando el valor de R a través de un triángulo rectángulo y comparándolo con la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, R va a ser igual a la raíz en este caso, de Rx, que sería 17.16 newton al cuadrado, más el valor de Ry, que viene siendo 802.46 newtons al cuadrado. Entonces, el valor, en este caso, el valor de la magnitud de ese vector resultante sería lo siguiente. Entonces, este sería el valor de la resultante. Ahora, para determinar el valor del ángulo, puedo utilizar la función tangente, en este caso el ángulo θ, utilizar una función trigonométrica llamada tangente, que es el cateto opuesto, que viene siendo los efectos de Ry entre Rx, que en este caso sería tangente a la menos 1.
Este tangente a la menos 1 lo voy a colocar en mi calculadora poniendo el valor de RY, que en este caso sería el valor que se obtuvo RY, que serían 8, tangente a la menos 1 de 802.46 entre el valor de Rx, que serían 17.16. Al yo hacer esto, nosotros podremos obtener el siguiente valor, que nos daría en este caso finalmente 88.77 grados. Entonces, el reporte que yo puedo hacer es que el vector resultante tiene una magnitud de 802.64 newtons con una dirección, es decir, en su forma polar sería 88.77 grados. Ahora, si yo quisiera en este caso utilizar un resultado en su forma cartesiana vectorial, sería que este vector resultante tienes por componentes Rx, que me salió 17.16 newton de una componente Y que se asocia al X, luego sería más 802.46, en este caso de carácter J. Aquí dependiendo a cómo es lo que se están preguntando y la forma de representar los resultados. Bien, espero que te haya gustado este ejercicio, sobre todo espero tus comentarios que son importantes para nosotros, tus likes. Hasta la próxima.